OBS, si no tengo habilitado, por ejemplo, mi micrófono, aunque ustedes lo escuchen aquí en Meet, acá no se oye. Y lo mismo si no tengo bien habilitada la liga del audio de Google, acá no se oye en la grabación y entonces no se oyen sus participaciones. Y eso fue lo que chequé. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Por cuestiones de seguridad y discreción, les sugiero nunca compartir su pantalla completa. Yo lo hago porque es más cómodo para el curso. Por ahí tenemos un curso de esta chamba en entornos virtuales. Entonces, si les interesa, después también se los hacemos llegar, ¿no? Cómo hacer streaming y cosas así. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Primero vamos a recapitular un poco la clase pasada. Esto es algo que siempre vamos a hacer. Y la clase pasada vimos que, aunque en los textos de metodología hay muchas formas, digamos, de afrontar la investigación, y a mí me gusta partir de una taxonomía que basa el proyecto de investigación en 4 partes o 4 etapas, las cuales son las siguientes, ¿no? La etapa de planeación, que lo que esta contiene adentro como productos el planteamiento del problema y la justificación, la delimitación de los objetivos, pregunta e hipótesis, el diseño metodológico, que es donde vamos a ver qué tipo de investigación, instrumentos y técnicas vamos a ocupar, y el marco teórico, ¿no? Después viene la etapa de trabajo de campo, que es donde desarrollamos la investigación, donde obtenemos los datos, donde hacemos pues la chamba, digamos, a la cual tenemos que meter las manos ya de una forma, pues, directa, bueno, no directa, donde le tenemos que dar con todo, ¿no? Sería la expresión, casual. Después viene la fase de análisis, donde vamos nosotros a interpretar qué significa eso que obtuvimos en la fase de trabajo de campo. Después en alguna sesión vamos a profundizar un poco más esto. Y luego viene la fase de comunicación de resultados, que es donde nosotros empezamos a escribir cuáles fueron los resultados de la investigación. La tesis es un producto de investigación y por lo tanto es un texto, es un documento donde nosotros escribimos resultados de investigación. ¿Por qué no es tan corta como un paper? Bueno, porque además de escribir los resultados, escribimos todo el bonche que implica el proceso. O sea, también escribimos ahí nuestra metodología, escribimos los argumentos, escribimos un montón de cosas, ¿no? Pues bueno, para desarrollar cualquier investigación, tenemos que definir 3 cosas centrales. Una es la ontología. La ontología es esos elementos que constituyen al problema. Por elementos que constituyen al problema, cuando estamos en la ontología, pueden ser sujetos, por ejemplo, personas, pueden ser sujetos, digamos, concretos, pueden ser sujetos abstractos, por ejemplo, como instituciones. eh, Piensen en su universidad, pues es un sujeto abstracto, es una institución, no tiene cuerpo, pero puede ser un sujeto. Pueden ser conceptos también como sujetos abstractos. Pueden ser, dentro de los conceptos hay tipos de conceptos, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, leyes, que son conceptos de un orden jurídico. Pueden ser a lo mejor conceptos que sí tienen una vinculación con algo real, como pudiera ocurrir a lo mejor en la física o en las ciencias de la salud o incluso en las ciencias sociales. Pueden ser teorías también como sujetos, cuando nuestro objeto de estudio o cuando nuestro propósito es analizar una teoría particular. Bueno, esa teoría se convierte en un elemento, se convierte en un objeto. Y a su vez, como ustedes saben, en la ontología, bueno, como espero que sepan, en la ontología podemos plantear 2 tipos de modos de ser, ¿no? Podemos plantear un modo de ser que es somos nosotros elementos de esa ontología o somos relaciones en esa ontología. Entonces las relaciones que vinculan a los distintos elementos de nuestra
ontología, también son parte de esa ontología, ¿no? Y también se deben de considerar. Entonces tenemos, cuando planteamos el problema, lo que estamos haciendo es definir cuáles son los elementos y las relaciones existentes entre esos elementos en un problema particular que vamos nosotros a abordar. Ese problema en particular lo que hace es demarcar. Es como si nosotros pusiéramos un domo a la realidad y dijéramos, de la realidad que es muy compleja, nosotros vamos a ponerle ahí un domo, vamos a poner unas barreras y todo lo que quede dentro de esas barreras es parte del problema. Eso quiere decir que, eso no quiere decir que no se relacione con el resto de la realidad. Quiere decir que solamente son esas relaciones para el problema específico que vamos nosotros a considerar las que se van a tomar en cuenta, sea porque el enfoque metodológico así lo obliga, sea porque la teoría así lo sugiere, sea porque no tenemos tiempo y no podemos abordarlas todas, pero podemos abordar por lo menos esas que, para las cuales tenemos que ofrecer razones, pero bueno, eso de la delimitación lo vamos a ver posteriormente, pero digamos, toda investigación debe plantear, por lo menos toda investigación bien hecha desde una perspectiva metodológica debe plantear eso, su ontología. Luego viene la epistemología. La epistemología responde cómo generamos conocimiento de esos elementos del problema. ¿Qué teorías explican esos elementos? Supongamos que hay una relación, ¿no? Por ejemplo, la relación de gobernabilidad, la relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación es una relación que solamente tiene sentido bajo ciertas teorías sociológicas, ¿no? Entonces, necesitamos ver qué dicen esas teorías sociológicas al respecto de esa relación. Quizás haya otras teorías que suponen que o que afirman que esa relación de hecho no tiene sentido. Entonces, a lo mejor valga la pena considerarlas como pues un principio metodológico según el cual pues no tenemos una tendencia autoafirmativa. O sea, el video que les pasé donde estaba este Axel Barceló dice, debemos presentar argumentos a favor, pero también debemos ofrecer defensas hacia los argumentos que hay en contra de lo que nosotros sostenemos, ¿no? Así no somos autoafirmativos. Entonces la epistemología trata de eso, de cómo explicamos nosotros esos elementos de arriba, qué definiciones hay, cómo los distinguimos, cómo sabemos que un elemento es una cosa y otro elemento es otra cosa, cómo conocemos la relación expresada entre esos elementos, qué teorías lo explican, qué conceptos, qué cuerpos de definiciones, etcétera, ¿no? Eso viene en la epistemología del problema que estamos nosotros abordando. Y luego viene la metodología, y la metodología es cómo aplicamos nosotros uno o más métodos para generar conocimiento al respecto de ese problema, ¿no? Esto es decir, nosotros ya categorizamos en la ontología, en la epistemología tenemos elementos teórico-conceptuales para explicar esos elementos, pero nosotros necesitamos también ofrecer razones por las cuales esa manera en la que categorizamos es válida, para lo cual nos valemos de distintos métodos. Generalmente son métodos de investigación científica, pero también podemos aplicar métodos de investigación filosófica. Por ejemplo, podemos valernos a lo mejor de algún tipo de hermenéutica, no sé, la hermenéutica analógica, por ejemplo, o podemos valernos de una hermenéutica distinta, la de Dilthey, para los que les saben a esos temas, o a lo mejor la de Gadamer, etcétera, ¿no? La parte metodológica, digamos, si bien la hermenéutica de Gadamer estaría en la parte epistemológica, la parte metodológica es cómo nosotros tomamos eso que dice Gadamer y lo aplicamos para comprender esos elementos del problema que tenemos acá atrás. Suponiendo que aplicamos hermenéutica, ¿no? La filosofía tiene otros dos grandes cuerpos metodológicos que son la fenomenología y la analítica, ¿no? Entonces, dependiendo del cuerpo metodológico que nosotros tomemos, tenemos distintos instrumentos mediante los cuales nosotros podemos abordar el problema. Entonces, aquí la metodología es decir, cómo nosotros vamos o cómo hicimos nosotros para generar ese conocimiento, ¿vale? Eso es lo que trae. Entonces son tres cosas. ¿Qué sección de la realidad vamos nosotros a seccionar para aprender sobre ella? Para generar conocimiento.
qué elementos teórico-conceptuales vamos nosotros a tomar para generar ese conocimiento y cómo le hacemos nosotros para aplicar esos elementos teórico-conceptuales a esa ontología para generar el conocimiento que queremos generar. Esa es la, digamos, así tenemos nosotros o llenamos este, estos tres niveles en la investigación que no son, este, ¿cómo se llama esto? No son jerárquicos, ¿vale? Sino que es una triple intersección. Necesitamos interceptar los tres y en el centro, donde se interceptan, es donde está nuestra investigación. Bueno, y luego habíamos visto la clase pasada esta cuestión de cómo inicio la investigación, ¿no? Y yo les dije, bueno, para investigar necesitan contexto. No pueden iniciar desde cero, ninguna investigación parte de cero, eso es imposible. Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos una investigación? Pues necesitamos contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Nuestras licenciaturas. Estudiamos ya 4 años, 4 años y medio, 5 años, dependiendo de qué hayamos estudiado y dónde. A lo mejor menos, a lo mejor 3 años. Y durante ese tiempo, nosotros lo que aprendimos fue contexto. Tuvimos distintas materias. Aquí, por ejemplo, tenemos varias filósofas. Tuvieron, aprendieron sobre Platón, aprendieron sobre Descartes, aprendieron sobre Heidegger, sobre Nietzsche, sobre varias personas, aprendieron sobre distintas corrientes. Algunas personas se especializaron en filosofías más contemporáneas y a lo mejor ahí estudiaron a Butler o no sé, ¿no? Estos temas de las epistemologías del sur. A lo mejor a alguien le gustó más lo antiguo y se quedó en lo medieval y se quedaron estudiando a Bonaventura o estas personas de, si es Buenaventura del periodo medieval, creo que sí. Bueno, se quedaron en esos periodos. A lo mejor tenemos a alguien de sociología y son liberalistas, o a lo mejor son marxistas, o a lo mejor les gustó la teoría de la estratificación de Weber, o a lo mejor les gustó la teoría de sistemas de Neumann, etcétera, ¿no? Pero tuvieron que aprenderse un pedacito de todo eso. Y en algún momento de aprender ese pedacito, algo les llamó la atención. Ustedes dijeron, este es el campo que yo quiero desarrollar. Todavía no sé cómo, pero a mí me gusta más esta área de mi campo, de mi terreno de estudio que estas otras, ¿no? Entonces, ese es el contexto que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque ese contexto les permite formarse una intuición sobre cuál es el problema o el tipo de problemas que les gustaría abordar. La cuestión aquí, lo importante de la metodología y lo importante de este curso es que ustedes pasen de esta intuición a tener una certeza. ¿Certeza sobre qué? Sobre ese problema. Aquí nosotros este curso está enfocado específicamente en la cuestión de la planeación. Solo vamos a hacer planeación, no más. La planeación representa aproximadamente un 60% del proyecto de investigación, es más de la mitad. Una planeación bien hecha nos lleva a un proyecto bien desarrollado. En ese sentido necesitamos tener certeza de que vamos bien. ¿Por qué? Porque, bueno, si vamos con nuestros asesores, aquí nos comentaban la semana pasada, digo, en la clase pasada, que como que inicié, pero que como que mis asesores, como que las asesorías pues no estaban padres, como que no ayudaban mucho, etcétera, ¿no? Y ahora no sé qué hacer y ya me perdí. Bueno, pues aquí lo que vamos a obtener nosotros es certeza de que el proyecto está bien dirigido hacia un objetivo. Ya después, si ese objetivo es realizable o no, lo veremos haciendo la investigación, pero tendremos elementos, por ejemplo, para llegar y decirle a cualquier persona que decimos que nos asesore, asesórame esto, ¿no? Que básicamente aquí la cuestión es tener un borrador de anteproyecto o de protocolo de investigación para que las personas que nos están asesorando no nos digan fuchi, bye, ¿no? Porque luego a veces eso pasa. Yo lo haría, por ejemplo, si alguien llega y me llega con puras intuiciones, le diría, pues es que no tienes nada, o sea, necesitas ponerte a trabajar primero, porque si no, ¿sobre qué trabajamos, no? Y si alguien ya llega con una propuesta, ya puedo yo valorar esa propuesta, valorarla si es viable o no, o qué necesitamos hacer para que sea viable. Pero hay una diferencia abismal entre guiarte y valorar tu proceso de investigación a que esperes a que yo lo haga prácticamente por ti, ¿no? O te oriente, porque a final de cuentas,
la investigación de tesis, si bien es de licenciatura, muchas personas lo hacen para seguir una maestría y algunas otras más raritas para seguir un doctorado. Y en ese proceso formativo lo que estamos nosotros es generando una línea de investigación prácticamente de por vida. Entonces no podemos dejar que esa decisión la tomen otras personas, la tenemos que tomar nosotros, ¿no? Pues bueno, para hacer que esa intuición se convierta en certeza, necesitamos primero saber qué información debemos buscar. Y yo le sugerí, como estrategia, que hiciéramos un estudio del estado del arte. Un estudio del estado del arte, y pues no es otra cosa más que responder esto de acá abajo, ¿no? ¿Quiénes escriben sobre un tema? ¿Qué escribieron? ¿Cuáles fueron sus resultados y conclusiones? ¿Y qué faltó por investigar? Estas personitas, este, que generan definiciones que nos permiten ir comprendiendo esos elementos del problema, entonces ya desde aquí, aquí estamos poniendo atención a la epistemología y metodología que otras personas han desarrollado para definir ontologías de un problema. Y eso nos va a permitir a nosotros tener luz sobre qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, qué sí es conveniente y qué no es conveniente. Además de eso, les sugerí que buscaran a lo mejor una tesis orientada a eso que ustedes quieren investigar, un libro especializado. De estos libros, por cierto, esto ya no les dije, pero les sugiero los handbook. Handbook es manual, los manuales. ¿Por qué? Porque los handbooks de temas, sobre todo de temas contemporáneos, tienen artículos especializados. Por ejemplo, eh, no sé si a alguien aquí le interesen esos temas, pero hay una cosa que se llama injusticia epistémica, ¿no? Y hay un handbook de injusticia epistémica, que justamente los artículos dentro de ese manual traen las principales definiciones, los principales actores, entre otras cosas. Por ejemplo, trae un texto de Fricker, mucha gente ahí habla de Fricker. Fricker es una de las precursoras del tema de la injusticia epistémica. Trae otras nociones, trae contraejemplos, trae otras aplicaciones, y eso nos da a nosotros un panorama amplio, ¿no? Así como hay un handbook de ese tema, hay handbooks de otros que son contemporáneos. Las tesis, por supuesto, para haberse hecho, tuvieron que haber hecho una recapitulación de la literatura, de la bibliografía. Entonces, bueno, también tendría que estar acá. Y aquí vienen unos artículos. Yo les sugiero que revisen de unos 10 a 15. Los artículos les pongo muchos porque son breves. Normalmente los artículos tienen unas 10 cuartillas, 15. Los más largos, exagerados, traen a lo mejor 20. Se puede leer perfectamente un artículo en un día. Está a lo mejor dos, dependiendo de cómo anden, dos cortos incluso, leídos y resumidos, si tienen dedicación exclusiva a la tesis, claro, y más o menos deberían tardarse máximo un mes en escribir este estudio del estado del arte, porque esta no es su tesis, este es el contexto. Y haciendo hincapié en eso siempre, no se claven en la investigación del contexto, clávense en la investigación especializada, cuando ya definieron ahora sí qué van a investigar. Y luego viene pues la extensión, ¿no? Yo les sugiero que unas 8 cuartillas como máximo, no más. ¿Por qué no más? Pues porque parte de esa información la van a desechar, la van a cambiar. Es solamente un contexto, esto va a estar en la introducción. Entonces no tienen que ser exhaustivos porque su tesis no es esta. O sea, sí sale de aquí, perdón, sí sale de aquí, pero sí, pero no, ¿no? Porque este es un contexto amplio de distintos temas. De esos temas, al final de la introducción van a decir, bueno, de estos voy a agarrar este solamente, por estas razones, y luego tengo estos objetivos y esta pregunta y este supuesto o hipótesis específico para esa pequeña sección. Entonces, ¿qué están haciendo? Toman una realidad, la segmentan un problema grande y de ese problema grande escogen un elemento más pequeño que van a abordar de forma profunda. Ese es el proceso de investigación. Pues bueno, esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Quienes no pudieron estar, les escucho. Y si no, continuamos con nuestra clase de hoy.
Todo cool parece ser. Ah, sí, Cecilia. Yo intenté hacer la actividad que nos había sugerido, lo de responder la ontología y epistemología. Tuve un poco de problema, o sea, sé que no es lo mismo, obviamente, lo de la ontología y la epistemología, pero cuando traté de, como de redactar los elementos teóricos o conceptuales, no pude como dejar de mezclarlo con la parte de la epistemología. Es decir, yo ponía como que, pues tal concepto es de tal teoría, y ¿quién dice esta teoría? Pues fulanito de tal. Entonces, Ah, ya. Ya. Permíteme tantito porque mientras hablabas me di cuenta que tenía un coso. ¿Podrías volver a decir cualquier cosa? Nada más para ver si sí capta tu audio. Ay, no te capta. Espérame. Mm, Dejen arreglo esto, si no, no se va a oír. A ver ahí, otra vez, cosa. No puede ser. Quizás no debí de haberle hablado. Digo, quizás no debí de haber movido esto. Mm, bueno, ni modo. En la grabación no se va a oír. Bueno, mi voz sí se oye, entonces no se preocupen. Ya, tenías un problema que es mezclar, ¿no? De pronto dices, es que este es un concepto epistemológico, pero estoy haciendo ontología, y qué pasa, ¿no? Bueno, aquí depende del nivel de tu concepto. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ya que tú estás muy del lado de la epistemología, ¿no? Este, ¿Qué te parece el concepto de teoría? Este, ay, no puede ser, disculpen, es un concepto teórico, ¿no? Y, y tú dices, bueno, este concepto teórico es también epistemológico. Cuando tú tomas una teoría al respecto de qué es ser una teoría, ¿no? Entonces, cuando es ontología, cuando tú la describes como si fuese un elemento al que le pones categorías. Por ejemplo, una teoría que tiene a lo mejor validez, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene proposiciones, ¿no? Y tiene hipótesis. Tiene, ¿a poco proposiciones? Jijiji. Le puse acento. Tiene proposiciones, tiene hipótesis, tiene, etcétera, ¿no? Cuando tú estás hablándome de la teoría como si fuera un objeto, estás describiendo la ontología. Cuando tú me estás hablando de cómo debería de ser esa teoría, estás haciendo epistemología. Cuando estás hablando quizás normativamente sobre ese elemento. Por ejemplo, cuando tú dices, según Popper, la teoría T tiene los elementos X y Z, aquí estás haciendo epistemología. O bueno, según Popper, la teoría T debe tener, ¿no? Por ejemplo, los elementos para ser considerada teoría. Ahí es un caso. Piensa, por ejemplo, en otro concepto que pudiera generarnos esta confusión, el concepto de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de qué es el conocimiento, por ejemplo, podemos
ponerle descripciones, ¿no? Categorías relacionadas con él, como la creencia o como, no sé, la justificación, por ejemplo, entre otro gran número de conceptos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos cuando estamos en la parte epistemológica, que es cómo vamos a justificar este conocimiento, no es lo mismo, por ejemplo, creer, saber y conocer de Villoro, pues la concepción de Villoro, a la concepción, por ejemplo, a lo mejor de Hume, ¿no? O a lo mejor la de Descartes. Y no es lo mismo la noción de conocimiento revelado, por ejemplo, de San Agustín, que es un tipo de conocimiento distinto, más orientado, por ejemplo, al saber y cosas así, eh, que, por ejemplo, lo que diría Bunge, ¿no? Además, no es lo mismo, por ejemplo, una teoría del conocimiento como la de Bunge, que para él la epistemología sería la teoría que estudia el conocimiento científico, a la teoría de Olivet, ¿no? Que para Olivet la epistemología no estudia solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento y las creencias de las personas en toda su amplitud. Entonces, aquí lo que estamos nosotros es viendo cómo estudiamos esta cosa. Ahí es donde decimos cómo se estudia esa cosa, qué aproximaciones teóricas hay. Esa es la parte epistemológica. Cuando nosotros describimos esa cosa, qué elementos tiene y con qué elementos se relaciona, estamos haciendo la parte ontológica. No sé si eso queda claro. Evidentemente se entremezclan porque nosotros pues tenemos ya una, una epistemología que nos va ayudando a hilar y hacer esas descripciones. Generalmente no se pueden separar, pero sí queda claro que mientras unos son, pues esto, descripciones o categorizaciones de unos elementos y las otras son aquellas formas mediante las cuales nosotros las abordamos y la metodología es aquellos modos, aquellos instrumentos, métodos, técnicas mediante los cuales nosotros hacemos ese abordaje. ¿Sí queda como más claro así? Ujú, sí, gracias. Va, va, va. Ahora sí ya regresó el audio de ustedes. Perfecto. Ah, Ariadna, ¿tenías la mano arriba? No, es que estuve reflexionando y ya me respondiste la pregunta. Muchas gracias. Va, va, va. Perfecto. Bueno, pues si nadie más tiene preguntas, vamos a iniciar ahora sí con la clase de hoy, que es la siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos ese estudio del estado del arte y el planteamiento del problema? Bueno, planteamiento del problema y justificación es lo que vamos a aprender según nuestro calendario, ¿no? Entonces estamos en el primer producto. ¿Por qué primero planteamos el problema y luego delimitamos objetivos, pregunta y demás? Pues porque para tener un objetivo necesitamos saber sobre qué cosas vamos a trazar ese objetivo, ¿no? ¿Por qué primero hacemos el planteamiento del problema y luego la delimitación y no antes el diseño metodológico? Bueno, pues porque dependiendo del problema es el diseño metodológico. ¿Y por qué el marco teórico se hace al último? Pues porque dependiendo del diseño metodológico necesitamos un determinado marco teórico. El marco teórico pudiéramos hacerlo, perdón, el diseño metodológico pudiéramos hacerlo mientras hacemos la delimitación, o sea, de los objetivos, pregunta e hipótesis, y también el marco teórico. Normalmente, aunque digamos que necesitamos uno para tener el otro, vamos generalmente teniendo ideas. Por ejemplo, nosotros a veces planteamos una hipótesis en la delimitación y cuando fuimos al marco teórico a ver los instrumentos que pueden ayudarnos a validar esa hipótesis, nos dimos cuenta que la hipótesis no estaba bien planteada. Tenemos que hacer un ajuste. A lo mejor nosotros aquí planteamos la delimitación y tuvimos un objetivo, pero al hacer el diseño metodológico nos dimos cuenta que ese objetivo no es adecuado para el tipo de investigación que vamos a hacer. Entonces necesitamos hacer otro objetivo distinto y tenemos que hacer el ajuste. A veces nosotros tenemos una idea, pero eso se va cambiando. Para esto es la asesoría especializada, digamos, su asesor tendría que ayudarles con esto, pues porque se supone que es quien es experto o experta en el tema en cuestión, ¿no? Eh, entonces, para eso vamos a empezar a plantear el problema y ya habíamos visto en la clase pasada esta cosa,
del Boss Viewer, ¿no? Que nosotros para recordar, abrimos el Boss Viewer, hicimos una búsqueda, aquí se ve, ¿por qué no habla rápido? Bueno, en lo que el Boss Viewer decide, en lo que mi computadora decide abrir el Boss Viewer, ahí está. Creamos un mapa y cuando creamos ese mapa, pues escogimos, recordemos la información bibliográfica, le dijimos que queríamos que procesara un archivo tipo RIS, buscamos ese archivo tipo RIS en nuestras descargas o bueno, en donde nosotros hayamos mandado el archivo tipo RIS de la búsqueda documental. Aquí está. Y entonces de ese archivo RIS nosotros bajamos pues de estas cosas, le dijimos que lo hiciera por concurrencia, ahora lo voy a hacer por autores, pues nada más para que veamos aquí y le di next y le voy a dar así nada más y le voy a dar finish, que dice sí, son bien poquitos, se hace. Y aquí me va a dar mi archivo RIS. Ah, mira, qué feo. Sí me salieron muy poquitas porque no se citan entre ellos. Bueno, hicimos nuestra cosa con el archivo RIS y nos dio un mapa, ¿no? Como este. Y cuando nos dio ese mapa, aquí lo está haciendo de todas las palabras. Aquí no puse ningún filtro. Pues me dice más o menos algunos temas, ¿no? Aquí yo lo hice con desinformación y ahorita para conocer el contexto, pues yo me di cuenta que en el tema de desinformación, por ejemplo, tenemos cuando menos estos conceptos, ¿no? Desinformación, fake news, social media, desinformación y ya, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre que esos conceptos que tengo yo aquí como principales son el marco teórico, bueno, no el marco teórico, mi marco de referencias. A partir de ellos voy a plantear yo el problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi base de datos especializada. Recuerden que todos ustedes tienen una base de datos especializada en sus universidades. Recuerden que si no tienen una de esas, pueden ir a la biblioteca central del Politécnico, de la UNAM o de la universidad principal de sus ciudades. Esas bibliotecas son libres y desde ahí pueden checar sus repositorios virtuales sin que haya problemas y los pueden descargar. Entonces, para que sepan que están esos recursos y si no, está SciHub, ¿no? Entonces, vamos a nuestros repositorios. Y yo voy a venir ahora al de la vez pasada vimos en Web of Science, ahora voy a venir a Scopus. Y en Scopus vamos a iniciar a hacer nuestra chamba que teníamos que hacer, ¿no? Entonces yo vi que teníamos el concepto de disinformation, ¿no? Ya lo iba a decir en español, es que ya me acostumbré. Y aquí le voy a añadir, voy a ocupar el operador booleano AND. Creo que debería de darles alguna decisión de cómo se usan. Voy a ocupar fake news y voy a ocupar el otro concepto raro, ¿no? Misinformation. Y quiero que me lo busque todo en el título del artículo, en el abstract y en las palabras clave, nada más. ¿Para qué voy a hacer eso? Bueno, para que me dé resultados que sean significativos, ¿no? Entonces, cuando yo hago la búsqueda, el Scopus da bastantes más resultados que el Web of Science, pero no me digas que está caído. Bueno, me da 400 papers por aquí de ciencias sociales, 489 papers, digo, está bien. Y de estos voy a ordenar por los que tienen más citas. Y vean, entonces aquí ya puedo revisar, ¿no? Vean este artículo, por ejemplo, algunas teorías fundamentales, métodos de detención y oportunidades.
ese me interesa seguramente, probablemente tenga algo importante. Voy a ver el abstract y vean, pues ya trae aquí las palabras, ¿no? El crecimiento explosivo de las fake news y la erosión de la democracia. Aquí ya hay una justificación importante. Ya está relacionado con un tema social, ¿no? La justicia, la confianza pública, incrementado, bla, 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 bla. Y entonces nosotros queremos hacer bla, 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 bla. Y si esto me viene bien, lo descargo. Vean el siguiente. La psicología de las fake news. Este de hecho me sirve. Ah, pues entonces aquí COVID y la conspiración de la 5G, bueno, las teorías de la conspiración de las redes 5G en las redes sociales, un análisis de Twitter. Este es muy específico, a lo mejor este no me sirve todavía, pero las audiencias de la ciencia, misinformación y fake news, a lo mejor este sí. El impacto, bla, bla, bla. Y entonces, de estos voy a escoger algunos según su abstract que me parezcan pues más importantes, ¿no? Y ya que lo haga, los voy a descargar y los voy a procesar, los voy a leer. Entonces, para hacer el procesamiento de un artículo, yo sé que esto es muy arcaico, que a lo mejor a ustedes no les gusta, pero les juro, en serio, se los juro, que si lo hacen les va a ayudar muchísimo y es fichas bibliográficas. Lo siento, pero no hay una mejor forma de hacer investigación que haciendo fichas. ¿Por qué hace? Bueno, aquí las fichas ya no las vamos a hacer a mano, las podemos hacer a computadora. Si podemos ocupar un software, hay software que están especializados en el uso de fichas para que podamos buscar entre ellas y buscar relaciones, entre ellas para hacer la investigación. Pero la idea de las fichas bibliográficas es que nosotros podemos, por ejemplo, insertar una tabla y esa tabla va a tener algunos elementos importantes. Por ejemplo, bueno, vamos a dejar aquí, el título del artículo, autor o autores. Aquí ya me interesa un resumen. Ese resumen es el resumen que yo hice, ¿vale? Lo que a mí me interesó, no el abstract. Puedo copiar el abstract tal cual como está así, porque pues en los artículos al bajarlo lo puedo copiar. Entonces, si quieren, pueden poner el abstract para ver el autor qué es lo que quiere, o los autores qué es lo que quieren resaltar. Y acá colocar un resumen propio. Y acá abajo se coloca su referencia. En el sistema de citación que ustedes vayan a ocupar. Es bueno que se acostumbren a citar manualmente, pero si no, anoten los siguientes datos nada más. Como referencia, anoten el DOI o el ISNN, o ISBN, dependiendo de la referencia, o el link, ¿vale? Preferentemente el DOI. Ay, se me olvida que no estoy en Word. El DOI es un código de identificación único que tienen los papers y ese DOI trae metadatos. Esa es una herramienta, como dice Mickey Mouse, que nos va a servir más tarde para el uso de Zotero. ¿Por qué? Porque Zotero es un software que automatiza la citación. Entonces, por eso nosotros dejamos el DOI. Aquí lo hacemos así porque todavía no sabemos si esa referencia nos va a servir o no. Aunque lo ideal es que de entrada ya las vayamos descargando y procesando en Zotero, que es lo que vamos a ver ahorita en la segunda mitad de esta clase. Pero si lo hacemos manualmente, de todas maneras el DOI para poder identificar el paper. Entonces tenemos título, abstract, nuestro propio resumen y nuestra referencia. Y ya, sería todo lo que traería nuestra ficha bibliográfica de momento. Permítanme, dejen combinamos esto y eliminemos esto. Entonces, ¿por qué es importante recabar estos datos en las fichas? Porque lo que me interesa de la literatura es obtener argumentos. En el resumen propio, tengo que dar cuenta yo mismo de cuál es el problema, cuáles son los métodos
técnicas de investigación. ¿Cuál es el tipo de artículo? Si es empírico o es teórico. Y además de eso, los principales resultados y oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Lo que me hace falta. Lo que hace falta por investigar, pues. Esas son las oportunidades, donde habría que hacer otros estudios, ¿vale? Entonces, con estos datos, lo que yo estoy haciendo es recuperar, pues, a grandes rasgos, cuáles son los recursos principales de ese paper, y lo voy a hacer para todas las fuentes que yo haya escogido. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando yo empiece a hacer el planteamiento del problema, lo que necesito hacer es empezar a escribir, ¿no? Entonces, para empezar a escribir necesito información. Ejemplo de cómo resulta esto. Espérenme. Para que tengamos aquí, para que puedan verlo. Ahí se ve, ¿no? Esa es mi tesis. Quitamos las cosas aburridas. Y este es el ejemplo. Yo inicié contando algo, ¿no? Ebrad compartió un tweet. Se burlaron por eso. Otro güey dijo cosas feas y mató a 300,000 personas prácticamente. Y ya aquí empiezo planteando un problema. La desinformación es chistosa hasta que mata personas. Mi tema va por ahí. Mi problema es la desinformación. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a decir qué es la desinformación. ¿Qué se dice? ¿Qué definiciones hay? Y luego digo aquí cómo se enfrenta la desinformación. Aquí ya aparece una parte, un concepto teórico. Y no puede ser que mande esto subrayado. Bueno, no importa, ya se fue así. No puede ser que mandé esto subrayado también. Oh, mamá, me quiero volver chango. Ah, no, esta no es la versión final. Ya me había espantado. Bueno, discúlpenme, es que si no, la tesis se va a ir mal. Ya me había espantado horrible. Pues bien, entonces lo que empiezo a hacer por acá es empezar a describir, empezar a describir, empezar a describir, y en alguna parte, ¿no? De esa descripción les digo, pues bueno, dado esto, dada la amplitud del tema, yo tengo esta pregunta de investigación y tengo estos objetivos. Entonces lo que hice fue contar un contexto chiquito. Fueron 4 páginas. Para eso necesitamos estas fichas, ¿vale? Para decir, por ejemplo, el problema de la desinformación. Y digo, la desinformación es, y aquí ponemos definición genérica, ¿no? Definición genérica es la de la literatura. O sea, ¿qué es lo que dice la literatura? Y como estamos usando APA, aquí ponemos fuentes, ¿no? Ha causado, y aquí ponemos pues, fuentes, ¿no? Por lo tanto, etcétera, ¿no? Al respecto, tal dice, al respecto esta otra persona dice, sin embargo, este otro fulanito contraargumenta a estos dos cuates, pero esta otra investigadora dice no sé qué, y entonces empiezo yo a jugar con con esta información que tengo yo acá, de la información, para ir planteando el contexto necesario, ¿no? Distintas directrices, por ejemplo, a lo mejor mi tema tiene múltiples enfoques, entonces puedo decir, pues un enfoque es este, y ellos dicen más o menos esto, está este otro enfoque y es esto, está este otro enfoque y es esto. Aquí lo importante es que no van a ser especialistas de todos esos temas, y cuando los mencionen, lo que están haciendo es decir, sé que existen, pero por mi delimitación no los voy a trabajar.
Eso se deja para otras investigaciones, ¿no? Entonces, eso lo vamos a decir más adelante. Por la extensión del problema, y por la delimitación de esta investigación, no se abordarán todas las vertientes, solamente esta, por las razones previamente presentadas y bye, ¿no? Para que no estén chingando, no me pregunten de esas cosas. Básicamente por ahí va, digamos, esa es la estrategia. Entonces, pero necesitamos información, necesitamos datos. Y esos datos van a salir de nuestra primera revisión documental, que es preliminar, según la cual nosotros vamos a definir qué vamos a investigar. Pero además de eso, digamos, el planteamiento del problema es el contexto de la investigación. ¿Y qué tiene el contexto de la investigación? Definiciones, principales enfoques, principales actores. Aquí por actores estamos hablando de autores, instituciones, etcétera, ¿no? Incluso principales autores, instituciones, que sería personas, también personas específicas. ¿Y qué más viene aquí? Y bueno, nada más eso es lo que viene en el planteamiento del problema, ¿no? Enfoques, definiciones, principales actores y los efectos de ese problema en particular, de esa cosa. A lo mejor ustedes quieren hacer una investigación teórica, porque son de filosofía. Y ustedes dirán, ¿qué efectos puede tener el cambio de postura del segundo Wittgenstein? Bueno, quizás para nuestra realidad concreta, material, capitalista, no, pero para la filosofía puede ser que sí tenga algún efecto. ¿Qué efecto? Bueno, puede ser un efecto metodológico. ¿Cómo que efecto metodológico? Que esa aproximación nos lleve a determinados resultados y no otros. Así se presentaría una tesis más teórica, ¿no? Piensen, por ejemplo, bueno, a lo mejor no con el segundo Wittgenstein, pero ¿qué efectos tendría, por ejemplo, este tema de la injusticia epistémica? La injusticia epistémica tiene que ver con desigualdades en el acceso al conocimiento y también desigualdades y violencias eh, en el reconocimiento de personas que son sujeto de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tienen estas conductas? Por ejemplo, no sé, a lo mejor a la hora de legislar una ley, piensen en el hecho de que para legislar una ley que tiene que ver con la interrupción del embarazo, a las últimas personas a las que les preguntan son a las mujeres y son pues las que tendrían que tener una de las voces principales en esa decisión, pero no se les considera objeto de conocimiento. Y ese es un tipo de injusticia epistémica. Bueno, ese es un efecto, ¿no? ¿Qué efecto puede tener? Pues que tenemos una política pública que está desvinculada de la realidad social de las personas que van a ser beneficiarias o no beneficiarias de esa política pública. Entonces, eso también se presenta aquí en el planteamiento del problema. Digo, este fue un caso muy, muy específico, ¿no? Pero si tuvieran otros temas de investigación, tendrían ustedes que empezar a ver qué efectos tienen. Puede haber efectos para la sociedad, efectos para la teoría, efectos para el campo de conocimiento, efectos para la metodología, etcétera, ¿no? Pues bueno, ahí vienen los efectos y luego necesitamos también la justificación. Hay distintos tipos de justificación de una investigación social, por ejemplo, y aquí respondemos, la investigación tiene un impacto social o puede tenerlo de forma ulterior. Si sí, justificamos socialmente. Si no, pues no justificamos socialmente. Epistémico. Ya decía yo que estaba raro. Epistémico. No, pues, ahí está. La investigación aporta a una teoría, comprueba o refuerza una hipótesis o contribuye
a plantear un nuevo enfoque de conocimiento. Sí, justificamos epistémicamente. Tenemos saber social, epistémico, teórico, económico. Quizás si todos somos de humanidades no exista, pero bueno, hay investigaciones que lo tienen. La investigación permite desarrollar una patente o tecnología y bueno, hay otro tipo de justificaciones, ¿no? Ahorita voy a dejar solamente estas tres porque me parece que con cualquiera de ellas es suficiente para justificar cualquier investigación. ¿Por qué toda investigación que tenga un impacto social es positivo? O bueno, es positiva desarrollarla, pues por eso, porque tiene un impacto social. Porque puede contribuir, cuando sabemos que la investigación puede tener un impacto social, cuando contribuye a la elaboración de una política pública, cuando contribuye a la elaboración de una ley, una reforma o cualquiera de estas cuestiones jurídicas, cuando contribuye a el abordaje, tratamiento, visibilización de un problema social particular. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos a lo mejor de las necesidades de una comunidad, cuando ayuda a solucionar un problema de una comunidad, cuando genera instrumentos que permiten mejorar la calidad de vida de una comunidad que está en situación de riesgo generalmente, o una comunidad, digamos, que ha sido desfavorecida socialmente, bueno, ahí tiene un impacto social. Cuando hacemos investigaciones, por ejemplo, cuyo trabajo de campo se desarrolla en un ambiente que socialmente está estigmatizado, pues ahí también tiene un impacto social, ¿no? Ambientes socialmente estigmatizados, bueno, a lo mejor albergues, personas en situación de calle, personas en situación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, que además forman parte de grupos vulnerables, como a lo mejor la comunidad LGBT+, que son homeless, por ejemplo, en situación de calle, entre otras cuestiones, porque estas personas atraviesan una serie de problemas más grandes, personas en prisión, por ejemplo, en situación de privación de la libertad. Ahí tenemos un claro impacto social de la investigación, porque la investigación está orientada a comprender o a mejorar alguna situación en la calidad de vida de estas personas, ¿no? ¿Cómo que mejorar? Bueno, a lo mejor hay quienes les llevan talleres, hay quienes les llevan este, oportunidades, digamos, incluso de reinserción social para muchas de estas personas que ya fueron excluidas de la sociedad, pues por dinámicas de nuestra cultura actual, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podemos justificar la investigación porque puede potencialmente o porque puede directamente tener ese tipo de impacto. Bueno, si mi investigación es más teórica porque yo no me quiero meter todavía a esos problemas o no sé cómo, puede ser epistémica. Por ejemplo, esas investigaciones que les decía sobre conceptos, ¿no? El concepto de revelación este, en la ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, esa investigación aporta una teoría, quizás no aporta una teoría, pero sí aporta al conocimiento sobre un problema particular de una disciplina en particular. Entonces podemos decir, muchos estudios han abordado este tema, presento los estudios y digo, al abordar ese problema, ha faltado este otro enfoque y por eso se va a desarrollar en esta investigación. Mi investigación está contribuyendo a llenar un hueco de conocimiento. Ese es el beneficio epistémico o teórico que tiene la investigación. A lo mejor consideramos que una teoría está mal aplicada o que está mal comprendida, o a lo mejor creemos que una teoría muy antigua puede traerse para comprender mejor un fenómeno. Estamos haciendo un aporte donde estamos planteando un nuevo enfoque de conocimiento, ¿no? O a lo mejor mi trabajo lo que hace es reforzar una
una justo intuición que ya se ha identificado en algunas otras teorías, pero que todavía no se formulaba de forma concreta. Bueno, aporta de esa manera. Entonces, cuando mi trabajo llena un hueco de conocimiento, cuando permite ampliar estudios sobre algún tema, cuando presenta abordajes novedosos sobre un problema, cuando muestra un nuevo problema abordado desde este enfoque, desde el enfoque de mi campo de estudio, o cuando aporta a la creación o refuerza una teoría, el beneficio es epistémico teórico y justificamos por esa vía, ¿no? Decimos, esta investigación es importante porque contribuye al conocimiento que tenemos sobre determinada cosa. Si bien es cierto, privilegiamos el conocimiento que tiene un impacto social o un impacto económico, eso no quiere decir que el conocimiento de carácter más teórico, más especializado, no sea nutritivo. Lo que pasa es que es nutritivo en un sentido distinto y también es valioso, ¿no? Evidentemente valioso por valores diferentes y por principios distintos. En ese sentido también se vale, por ejemplo, una tesis sobre Feyerabend o Lakatos o sobre Marx, ¿no? Eh, pues porque forman parte de nuestro acervo de conocimiento. Claramente yo les recomendaría que no hagan la como 1,5 millones tesis de Aristóteles o de Platón. Yo sé que a lo mejor les gusta mucho, pero quizás haya otros pensadores contemporáneos a ellos que valga la pena también estudiar y que sean igualmente interesantes. Eso les ayuda también a reforzar la justificación. Y bueno, también está la cuestión económica, ¿no? Si podemos desarrollar patentes o tecnologías, siempre vale la pena hacer esa investigación, pues porque tiene un beneficio para eh, el capitalismo académico que, nos guste o no, está ahí permeando a la academia, entonces esa es una forma también de justificarla. Y bueno, ya que tenemos estos elementos, lo que sigue es plantearlos, o sea, escribirlos. Escribimos el contexto de la investigación y vamos diciendo en el contexto de la investigación por qué es importante. Bueno, pues porque hace algunas de estas cosas. Por ejemplo, un impacto social, pues presentamos un problema social. Un impacto teórico, pues presentamos un problema teórico. ¿Qué podría salir mal o qué ha salido mal al respecto? Un impacto económico, bueno, pues presentamos un problema económico también, ¿no? este, Presentamos un problema tecnológico también, un problema de gasto. Y vamos jugando con estas dos cosas para ir presentando nuestro planteamiento del problema y tener en última instancia, pues, digamos, un proyecto redondo, ¿no? Un proyecto que es bueno, pues porque hay una buena categorización atrás de él y un proyecto que es bueno también porque tiene elementos, ya sean sociales, epistémicos o económicos, que permiten justificarlo. También hay otra que es importante, que es profesionalizante. Este es cuando la investigación mejora el modo en que una se desarrolla profesionalmente. ¿Vale? Este también es importante, no tiene que ver con presentar un trabajo que mejore en el sentido teórico, también lo puede ser en el sentido profesional. Ah, por ejemplo, mi tesis de licenciatura fue profesionalizante. Era para buscar mejorar el modo en el que se enseñaba una materia en particular. Esa es una manera también de justificarla, pues porque la universidad lo que forma son profesionales. Entonces, pues ya, nada más por esa razón, la profesionalización también es una buena vía, aunque es probable que haya quienes les digan que no, que eso es una tesina. Las diferencias ya las abordamos un poco la clase pasada. Pues bueno, hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran realizar. Les escucho. ¿Sí, Armando? Frente a los hechos, ¿sí se escucha? Sí.
Ok, tengo entendido que para las fichas, por ejemplo, el hecho de hacer las fichas para artículos o para capítulos de libros, lo tengo en claro, pero si estoy ocupando o voy a ocupar un libro que creo que es valioso en su completud, ¿cómo lo utilizo? Bueno, ¿cómo lo resumo? Es mi duda, o sea, solo coloco los fragmentos de los capítulos, lo tomo como un todo, tengo esta duda, principalmente porque a la hora de desglosarlo en las referencias, no sé si tengo que colocar solo los capítulos o coloco el título completo. Va. En las referencias colocamos el título completo. No importa el sistema de citación, se coloca el título de la obra. Solamente se citan solo capítulos. Por ejemplo, en un handbook, como el handbook son manuales, esos manuales, la autoría de cada capítulo es individual, es de diferente autor. Entonces ahí se cita distinto, ahí se cita por capítulo del libro. Normalmente lo que hacemos es referencia directa, o sea, la referencia de los autores del artículo, se escribe y luego decimos en, y entonces ya ponemos la referencia de quien compiló el texto. Y luego ya ponemos la editorial, ¿no? Esto varía dependiendo del sistema de citación. En el caso de que sea un libro de una sola atribución de autor, pueden ser varios autores. En ese caso, pues se deja la referencia y para la ficha, como ahorita estamos haciendo una búsqueda preliminar, es recomendable el handbook porque de ahí vamos a hacer la ficha solamente de aquellos textos que nosotros consideramos que son esenciales, o sea, los vamos nosotros a elegir primero. Lo mismo va a pasar con un libro. Quizás no convenga leer todo el libro, sino solamente aquellas partes que consideramos esenciales, porque esta es una búsqueda preliminar. Estamos ahorita solamente creando el primer contexto. Supongamos que tú ya lo creaste y ya avanzaste en la investigación y determinaste que efectivamente todo el libro es valioso, digo, a mí me pasó, entonces lo que yo te recomiendo es que resumas por secciones. Si el capítulo tiene una sección, por ejemplo, yo resumí uno que se llama posverdad, ¿no? Posverdad tiene varias secciones, entonces a lo mejor en la ficha uno coloco los argumentos. Este cuate ponía cosas de negacionismo científico, ¿no? Bueno, pues lo que dice de eso. Luego en el segundo pone crisis de los medios. Ah, pues crisis de los medios. Luego en otro pone, no sé, fake news. Ah, pues fake news. Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la información más ordenada. Entonces ya sabes en qué parte dijo tal cosa. Ahora las fichas tienen dos utilidades. Una de ellas es sí, concentrar la información a modo de resumen, un resumen muy breve de la información, pero también identificar en qué lugar del texto se encuentran esos argumentos. ¿Por qué eso nos ayuda? Pues porque yo si necesito hacer cita textual, ya sé a dónde ir a buscar esa cita textual. Ajá. Antes se hacían fichas de cita textual. Yo no recomiendo que hagan citas textuales. Es un mal hábito hacer muchas citas textuales, pero en ocasiones es necesario. Entonces, en la ficha, si yo considero que hay algo muy importante que deba ser escrito textualmente, también lo indico entre comillas, ¿no? Escribo mi cita y aquí en la ficha escribo la página, por ejemplo. Y eso también me ayuda a que cuando yo estoy escribiendo el texto, ya sea a dónde debo de ir a buscar, ¿no? Ah, ¿Sigo con ustedes o ya me fui? Me quedé parado. Todavía te veo. Entonces sigo con ustedes. Es que se Gracias. quedó pasmado. Va, entonces así lo harías. Yo te recomiendo que lo hagas por secciones, porque como los libros son más largos, se te puede perder de pronto. Pues sí, o sea, hacer un resumen de un solo libro no es producente. Y además no vas a citar todo el libro, a menos que tu tesis seas de ese libro en particular, que se vale hacerlo. Pues ahí sí, ¿no? Te conviene resumir los principales argumentos de todo el libro, pero si es solamente para apoyar tu investigación, pues por secciones, según las que tú consideres apropiadas. ¿Alguien más tiene alguna cuestión?
Parece ser que no, ¿verdad? Bueno, pues vamos con la siguiente herramienta. Lo iba a dejar para el final, pero qué hueva. Este, justo una pregunta es cómo proceso yo la información. La verdad es que no necesitamos enfocarnos en otra cosa más que en la escritura. Idealmente tendría que ser así. Y lo que yo les voy a presentar ahorita es un super software que espero que lo conozcan. ¿Quién de ustedes lo usa? ¿Alguien ya usa este software? Zotero. ¿Lo conocen? Yo no lo conocía. No lo conocían, ¿va? Armando, ¿tú sí lo conocías? ¿Lo usas? No, fue un error, lo siento. Va, entonces nadie lo conoce. Bueno, Ariadna sí lo conoce. Ahora, ¿lo usas, Ariadna? Va, yo sí lo conoce, perfecto. Ahora la cuestión es, pero se te olvidó cómo usarlo. Bruno sí lo conocía, perfecto. ¿Lo usas, Bruno? Sotero es como Mendeley. ¿O usan Mendeley? ¿O algún otro gestor de referencias bibliográficas? Parece ser que no, ¿verdad? Bueno, pues han cometido un error horrible al no usarlo. Una vez en un trabajo. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué cometieron un error horrible al no usar Sotero? Bueno, vamos a aprender ahorita por qué. Sotero es un software que descargamos de la web oficial. La web oficial, nosotros entramos acá. Y cuando lo hagamos, mira, ya estoy en un grupo de Sotero. A la antigüita pongo mis referencias, justo, pero es que ese es un problema. ¿Por qué es un problema hacerlo a la antigüita? Porque me estoy enfocando en una cosa engorrosa que podría ser de forma automatizada. Esa es la razón por la que yo les sugiero que usen Sotero, pero ahorita van a ver otras funciones poderosas que tiene. Entonces, vean, lo que vamos a hacer es descargarlo. Lo vamos a descargar con los complementos. Si escribimos nosotros en Google Docs tiene ya una extensión para Sotero. Cuando lo descargan, Google lo reconoce. eh, pero si no, la pueden ustedes buscar aquí. Vienen aquí a este simbolito y aquí buscan extensiones en la administración de extensiones y ponen Sotero Connector. ¿Por qué Sotero Connector? Porque lo que va a identificar es cuando yo tengo el software abierto y yo busco, por ejemplo, este paper que tengo aquí. Y entonces le voy a decir que quiero ir al texto, al texto full y le pico a mi aplicación de Sotero. Aquí me acaba de guardar los datos del PDF. Ajá, o sea, yo abrí el paper y lo que hizo fue guardar los metadatos. Los guardó ya en una lista que se llama aquí posverdad. Bueno, yo vengo al Sotero, voy a mi lista de posverdad y ya está aquí el paper. ¿Qué está del paper? Bueno, pues está una versión en PDF, porque ese era de Open Access, entonces lo puedo leer aquí, ¿vale? O sea, ni tuve que picarle para descargar, ¿va? Sotero tiene un lector de PDFs que permite hacer notas, que permite seleccionar, ahorita vemos otras funciones. Pero, digamos, lo primero es eso, pero ¿qué es lo segundo? Imagínense que yo estoy escribiendo mi texto, esto lo voy a hacer lo voy a hacer en ambos, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo mi texto, vengo yo acá en Docs y vengo aquí a Sotero, ¿no? Y le voy a añadir una citación. Me va a permitir acceso. Bueno,
ustedes le brindan acceso y todo eso, y les va a aparecer una barrita, y en esa barrita van a poder, ustedes colocar los datos, ¿no? Voy a venir yo al Word, porque aquí ya lo tengo, conectado, y le voy a dar aquí, insertar, por ejemplo, una cita, ¿no? Acá. Y lo que va a hacer Zotero es que me va a aparecer esta tabla. Esta tabla tiene el formato que yo quiera. Entonces le voy a decir APA séptima edición, le voy a dar OK y me va a aparecer aquí una barrita. En esa barrita yo puedo seleccionar de la base que tengo en Zotero que quiero citar. En Zotero el texto es de Shinji, ¿no? Entonces voy a escribir Shin y aquí ya me apareció el texto. Entonces le voy a decir Shinji y me aparece esto de aquí y nada más le damos Enter y ya me la colocó. ¿Vieron? Bueno, yo sé que citar en APA manualmente es súper fácil, escribo directamente el texto y todo eso, pero no nada más tiene esa función. Ahora yo me voy al final del texto. Ay, es un archivo recuperado. Ahí. ¿Vale? Yo me voy al final del texto y ahora le voy a añadir, añádeme una bibliografía y ya me la pegó en APA. En APA séptima. ¿Saben ustedes cuáles son todas las características de APA séptima? ¿Alguien se las sabe? Para papers. Quizás no, o quizás sí, pero ya hacer esto, imagínense que en su texto ustedes escribieron 30 referencias. O sea, hacerlo a mano no creo que les agrade, ¿o sí? Digo, o sí les agrada, 50 referencias a mano todas. Pues no, o sea, nada más la ponen automatizadamente y Zotero se las inserta. Ya en orden, exactamente, ¿no? Como qué flojera dedicarle mi tiempo valioso de investigación en lugar de estar leyendo un paper o en lugar de salir a comer con mis amistades, estoy revisando mi APA. No, qué feo, ¿no? Pero además trae otras cosas. Podemos nosotros darle aquí a refresh, recarga, pero en las preferencias del documento resulta ser que ya la regué, no era APA, era Chicago. Le doy OK. Vean que ya cambió a Chicago. Pero ustedes saben que Chicago ocupa un sistema de notas de pie de página, ¿no? Vamos a ver a dónde inserté. Ah, no, Chicago, es el MLA el que ocupa. Entonces vamos. No, Chicago sí ocupaba notas a pie de página. Bueno, vamos a. ¿Qué otros sistemas tiene aquí? APA, Harvard. Y vean, yo no tenía esa nota al pie de página. Lo hizo solito. ¿Vale? Ahora lo quiero regresar a Harvard, ¿no? Que es otro sistema. Ya volvimos a Harvard. Y aquí está. ¿Vale? Entonces, si yo no sé citar, decía hace rato, ¿quién puso en el comentario? Ajá, en Mendeley también se puede hacer esto. Luis, ¿no? Él decía, estaría bueno un curso de esto. Pues sí estaría bueno un curso de esto, pero también un curso de las herramientas para que no lo tengamos que hacer manualmente. Digo, yo lo sé hacer manualmente bien para APA séptima edición porque lo hago a cada rato. Y la verdad es que ya me acostumbré a hacerlo manual. Pero, y muchas veces las revistas ya tienen como que los datos y nada más es como que de acomodarlos. Pero siendo sinceros, pues mejor ocupen Zotero, ¿vale? Porque Zotero ya está. Ahora, Zotero tiene esta ventaja, ¿no? Pone mis citas, tiene las del texto. Cuando yo agregue una nueva cita, por ejemplo, aquí voy a agregar una nueva cita, ¿no?
Le damos aquí en añadir citación, en el conector, con el Word. Y ahora quiero un texto de McIntyre. Ay, creo que no lo tengo automatizado. Creo que no tengo los metadatos de ese. A ver, déjenme ver. Uno que sí tenga. Sí tengo el texto, pero no tengo. A ver aquí. El análisis. Otola, creo que es. Otaola. Ok, escribimos Otaola. Pongo el texto. Le doy Enter. Otaola no tenía fecha, entonces me lo puso como ND porque está en Harvard, ¿no? En APA pondría S.F sin fecha. Bueno, ya que me lo agregó, no está acá abajo, ¿no? Entonces yo le puedo dar a refresh y ya me la creó. Ya me la agregó. Ahora cuando yo le doy a las preferencias, quiero que me lo regrese a APA séptima, porque es la que me acomoda. Ya me lo regresó a APA séptima. Ya ven que ya aparece sin fecha y me actualiza todas mis referencias. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Si trabajo en una computadora diferente, pues obviamente que no se va a vincular. Zotero tiene también una función para hacerlo en línea, entonces tengo que vincular, tengo que actualizar vinculando con lo que trabajé yo en línea, este, para que actualicen el texto, pero digamos, eso es menos engorroso que andar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, nuestra herramienta para trabajar las referencias de nuestro trabajo, de nuestra revisión de la literatura, va a ser Zotero. Es el software con el cual nosotros vamos a leer. ¿Por qué software y no Mendeley? Porque Mendeley para algunas funciones cobra. Zotero no. Zotero es un software open source. Además de open source, a Zotero se le pueden agregar plugins, que son extensiones de aplicación que permiten nuevas funciones según las actualizaciones. Esa es una diferencia que no tienen los otros softwares, y Zotero, por ser open source, también es más ligero, porque nada más tiene lo necesario para las funciones básicas, que son las que estamos nosotros trabajando aquí. Entonces tenemos eso, luego tenemos otras funciones. Por ejemplo, yo empiezo a leer y aquí dice: las fake news ahora son vistas como uno de los grandes retos para el periodismo, para la democracia y el periodismo, ¿no? Y yo lo que hice fue una selección de cuadro. Hay textos que tienen bloqueado, viene bloqueado y no puedo yo seleccionarlos, pero vean que aquí me creó en la barra lateral izquierda un coso. Cuando yo le pico, me va a llevar a esa selección que yo hice por área. Por ejemplo, ahora yo quiero seleccionar un área más grande. La selecciono, ya me creó la selección acá. Entonces, cuando yo le pico a esa selección, puedo ir directamente. ¿Vale? Además, yo le puedo añadir etiquetas. Por ejemplo, quiero la etiqueta importante. Listo, ¿no? Y yo puedo entonces filtrar, hacer una búsqueda filtrando por etiquetas, por la etiqueta importante. Y cuando yo agarre, eso lo voy a hacer acá, ¿no? Voy a darle al botón de búsqueda. Me va a salir esto de aquí y voy a hacer una búsqueda avanzada, y entonces con la búsqueda avanzada puedo yo encontrar, por ejemplo, por título, por ejemplo, pero puedo hacer también una búsqueda por etiquetas, ¿no? Y entonces me va a mostrar las etiquetas o los documentos que tengan esa etiqueta. Por ejemplo, buscar, continue. Pero esta no es, a ver. ¿Dónde está mi lupita? Era... ¿Por qué no me sale? Esos son para crear. Aquí está. Aquí, por ejemplo, busqué citar. Me salen los documentos donde está la etiqueta citar.
y ya al abrirlos, pues bueno, puedo buscar dentro del documento la etiqueta. Pero esto es para dentro del documento. No sé por qué no me sale la búsqueda avanzada, pero en la búsqueda avanzada puedo hacerlo en todos los documentos que tengan esa etiqueta. Este es para buscar por palabras y para buscar, creo que en este no puse la etiqueta citada, ¿sí? La he de haber puesto muy poco. Aquí está la etiqueta citar. Entonces, el punto es, porque ya se me perdió el menú de las citas y no lo encuentro acá, de las búsquedas avanzadas. La ventaja que tiene hacer búsquedas avanzadas en los documentos o en general en Zotero es que me pone en un mismo lugar todos aquellos documentos que cumplen con algún criterio. Entonces, si yo le voy agregando notas, que la principal función es esa, agregar notas, esas o añadir etiquetas, a la hora de yo buscar el documento me va a mostrar esas etiquetas. Entonces, si yo pongo etiqueta importante, etiqueta a citar o alguna clave que a mí me ayude a recordar, porque a veces de tanto leer se olvida dónde estaba lo importante del texto. Entonces, al ponerle etiquetas, yo puedo buscar por esas etiquetas, categorizar, y eso me va a permitir regresar a ellas cuando lo necesite, ¿no? Pero además de eso, permite hacer comentarios. Entonces, por ejemplo, aquí dice el dataísmo no imagina otra realidad detrás de bla, bla, bla. Y yo puedo comentar, ¿no? Estoy leyendo y si yo tengo un pensamiento, lo escribo ahí. Es como cuando ustedes leen en copias y escriben en los márgenes del texto, ¿no? Escriben por acá. Pues lo puedo yo escribir ahí. Si tengo una buena idea mientras estoy leyendo, lo escribo en el Zotero ahí y después ya lo recupero cuando estoy escribiendo. Ya no me acuerdo de eso que escribí. Pero si era una buena idea, cuando esté escribiendo ya recuerdo qué quería decir, ¿no? Entonces esa es una función también, digo, también la tienen Adobe Reader y otros lectores de PDF, pero Zotero es gratis. Ahora, no nada más tiene esa herramienta, tiene la herramienta para subrayar. Entonces, por ejemplo, aquí yo vengo a la herramienta subrayar, selecciono un texto, subrayo, y adivinen dónde sale el subrayado, acá, en el lado izquierdo. Puedo comentar y añadir la etiqueta también a ese subrayado. Tengo la opción de añadir una nota, por ejemplo aquí. Añado la nota y escribir algo sobre esa sección. Tengo la opción y bueno ya, la otra opción es la del cuadrito, ¿no? Entonces eso también me ayuda. Ahora, puedo yo cambiar de colores, ocupar códigos de colores para mis subrayados, según a lo mejor a mí visualmente eso me ayuda para estructurar la literatura. Entonces eso también lo puedo hacer. Y otra cosa interesante que tiene Zotero es que puedo hacer las cosas tanto manual como automáticamente. Ahorita lo hicimos de forma manual, digo automática, ¿no? Le piqué una extensión y esa extensión a mí me dio los datos. Pero si yo voy al texto, teníamos este texto de aquí que tiene este doy y yo vengo a Zotero y le doy aquí esta parece como que una varita mágica y aquí le añado yo el identificador, me lo busca y me lo añade, ¿vale? Y ya está aquí, añadido por mi doy, ¿vale? Ahora vean que me lo añadió a la lista de análisis del discurso político y el otro está en una lista que se llama posverdad. O sea, me lo añadió en dos listas distintas, ¿vale? O sea, este es nuevo, ¿no? Me lo añadió y me descargo también de una vez el paper. Entonces, ¿qué más quieren? Lo hacen automático prácticamente. Si ustedes no tienen acceso, también porque es importante el DOI. Si ustedes no tienen acceso al paper por alguna razón, con ese DOI pueden ustedes venir acá y a ese super lugar que se llama SciHub. Ustedes entran, pegan aquí su DOI. Y si el texto no estaba abierto, aquí ya está abierto.
de forma gratuita, ¿vale? Y luego ya de aquí lo descargan y lo añaden manualmente al Zotero, ¿no? O sea, si no lo pueden leer, el Zotero, aunque ustedes no lo puedan leer, sí les va a bajar la información bibliográfica, pero necesitan leerlo. Entonces con el DOI lo pueden desbloquear aquí si la base de datos de SciScoop ya se actualizó. Perfectamente ustedes lo pueden acceder al material. Ahora, a Zotero se le pueden añadir también libros con el ISBN, por ejemplo. Pueden añadir ustedes un campo manualmente, por ejemplo, un artículo de periódico, un artículo de revista, un documento, sección de libro, pueden enlazar un archivo, pueden añadir artículo de revista, conferencia, audiencia, emisión de televisión, grabación de video, o sea, una tesis, un manuscrito, un informe. eh, por ejemplo, vamos a añadir un artículo de periódico, ¿vale? Contaba el periódico artículo de, o no, mejor, un podcast, ¿vale? Tenemos este podcast, ya lo añadimos. Ay, no, qué tonto. Vale, pero le hacen falta datos a ese podcast, ¿no? Ay, ¿por qué no me deja seleccionarlo? Añadir manualmente otra vez. Bueno, vamos a añadir un podcast. ¿Pero por qué no está? Audiencia, entrada, informe, mapa, obra, patente, película, preimpresión, prestación. Ah, es que me lo movió acá. Esos no los había yo añadido nunca. No me deja añadir datos del podcast. Bueno, vamos a añadir otra cosa. ¿Qué pedo con el pinche Zotero? A ver, a mi biblioteca. No sé por qué no me deja, picándole, porque no me dejó añadir tampoco la revista. Ah, ya, aquí lo puedo editar. Ese sí es un problema mío, ¿vale? No es un problema es un problema de mi propia configuración. Algo le he movido al Zotero porque no me deja, porque cuando yo tomé este curso, el cuate que nos lo dio, él nomás le picaba. Ah, quizás en edición, editar, copiar, buscar. No, pues va y no me deja. Lo voy a reparar para que la siguiente semana veamos cómo repararlo y a ver qué onda, porque hay dos tipos de entrada en Zotero. La entrada que es automatizada, que esta sirve para datos bibliográficos con metadatos, y la entrada que es manual. ¿Por qué la entrada manual? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si añaden ustedes un libro? Aquí me debería de aparecer un menú donde me pide los datos de ese libro. Entonces yo tengo que llenar los datos, el autor,
tengo que llenar el ISBN, el título, la fecha de publicación, editorial y demás, todos los metadatos posibles para que el Zotero me haga la cita. Entonces aquí no, por alguna razón no me deja añadirlos. Pero la cuestión es que eso es importante porque si yo no sé citar un podcast, el Zotero me lo va a citar en automático al final si yo ocupé un podcast en mi tesis. A veces hay la duda, si yo no sé citar un video de YouTube, me va a aparecer al final. Entonces eso también me va a ayudar. Y una cosa más que tiene Zotero es que les permite dividir su biblioteca según, eh, bueno, sí, sus referencias según bibliotecas. Entonces ustedes pueden crear aquí una biblioteca. Por ejemplo, le dan aquí a nuevo grupo o a nueva biblioteca y en esta nueva biblioteca le pueden poner algo que se llame tesis. Y aquí dentro de tesis crear una nueva subcolección, por ejemplo, que se llame capítulo 1. Y entonces guardar en el capítulo 1 solo las referencias que son para capítulo 1, tenerlas aquí. Las que son para capítulo 2, tenerlas en otro lugar. Y así ya no revuelven ustedes tampoco y saben dónde buscar la información. Y no se revuelve con información que tengan, por ejemplo, de otros textos o de otros seminarios. Entonces, cuando ustedes descargan los archivos, pues ya. Ahora, ¿qué también puede pasar? Supongamos que a nosotros nos dieron el texto, ¿no? Yo vengo aquí, tengo mi texto en las descargas, entonces, por ejemplo, este texto de aquí, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? Tomar el texto y jalarlo a la biblioteca que yo quiera. Lo voy a jalar acá. Cuando yo lo jalo, en automático me jala el texto y vean cómo ya me importó los datos. Ya detectó el autor y ya detectó otros metadatos ahí importantes del texto y aquí me puso el texto. Entonces, eso también se puede hacer. Si ya les mandaron el paper, si ya les mandaron el PDF, lo pueden jalar para acá. Al mismo tiempo, esos metadatos de la misma manera en la que yo les dije hace rato que, ¿cómo se llama? Que pueden agregar otras referencias, pues aquí ustedes pueden también modificarla, ¿no? A veces los metadatos vienen mal. Entonces ustedes pueden actualizarlos para que esos metadatos salgan bien. Entonces aquí ya tienen la herramienta de lectura. Y aquí pueden hacer la ficha. ¿Dónde pueden hacer la ficha? Como nota, incluso al texto. No es necesario que hagan la ficha en otros lados. Pueden ocuparlo con etiquetas, pueden ocuparlo pues con distintas herramientas del mismo Zotero que les va a permitir a ustedes hacer su trabajo más manejable. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda de esta herramienta? Al rato les paso un video de un curso que tuvimos en Delfos de Zotero de 2 sesiones que nos dio una persona con ejemplos que ya tiene rato trabajándolo para que lo puedan consultar más a profundidad. ¿Va? La cuestión es que simplifiquen su investigación. Así como el Buzzweaver nos ayuda a bajar la cantidad de datos a investigar, el Zotero nos ayuda a procesarlos de mejor manera. Mientras averiguo cómo arreglar ese pequeño problemita que nos surgió. Pues bueno, acá todo bien entonces, ¿no? Permítanme consultar una cosa súper rápido del curso prometido. Pues bueno, eh, estamos viendo el estado del arte y planteamiento del problema. El siguiente martes vamos a revisar pues parte de la actividad que ustedes hicieron para Classroom. La actividad para Classroom que tenían que realizar era esta que nos entregó Carlos Román. Dejen regreso al taller, que es esto de aquí, ¿no? Iniciando el proyecto de investigación. Las demás ignórenlas porque son del curso pasado que di. De pronto, pues no están vinculadas directamente con este curso, por mucho que yo haya dado el otro curso también. Entonces, pues respondemos esta actividad y vamos a ver que para ir revisando la entrega, pues vamos a ver la entrega de Carlos Román y vamos revisándola, ¿va? Bueno,
Abrimos en Google Docs. Ahí está. Y veamos. ¿Cuál es mi campo de estudio? Bueno, se los pregunté para tener más o menos noción de ustedes, ¿no? Es la filosofía, específicamente interesa la filosofía analítica y dentro de esta la filosofía de la mente y del lenguaje. Perfecto. Ya me da una idea de su enfoque, ¿no? Contexto del tema. La filosofía de la mente busca dar una explicación que concilie la realidad mental con la descripción del mundo que hacen las ciencias duras como la física y la química. Es decir, busca explicar cómo es que en un mundo en el que todo se compone de pequeñas partículas, las cuales están determinadas por ciertas leyes, son posibles fenómenos como la conciencia, la intencionalidad, el libre albedrío, el dolor, etc. Aquí te faltó una coma porque iniciaste una lista. Regularmente, para explicar la filosofía de la mente contemporánea, se toma como punto de partida la teoría dualista de Descartes. Descartes consideraba que existían dos tipos de sustancias en el universo, lo mental y lo físico. Referencia. ¿De verdad dijo Descartes eso? ¿Dónde lo dijo? Los objetos o sustancias físicas poseen la característica de ser extensas, es decir, poseen dimensiones espaciales. Esto es según Descartes, hay que aclararlo. Mientras que lo mental o espiritual se caracteriza por el pensar o por la conciencia. Sin embargo, nunca ha sido posible conciliar ambos tipos de realidades de manera coherente, por lo que hoy en día esa distinción se encuentra prácticamente obsoleta. ¿Según quién? Referencias. ¿Según quién? En la actualidad, los filósofos y filósofas que pretenden dar una explicación de los fenómenos mentales dan por sentado que deben hacerlo en términos materiales. ¿Quiénes? Otra vez. ¿Todos? Responder estas cosas lo único que hace es nutrir tu argumento, ¿vale? O sea, no estoy, son como consejos, nada más. Dentro del materialismo, aquí ya estás metiendo una teoría, ¿no? Existen diversas corrientes que pretenden explicar la naturaleza de lo mental, como el conductismo, que considera, bueno, pues el conductismo, según quién es aquí te hace falta una referencia también, ¿no? Sin embargo, yo me encuentro más familiarizado con la teoría del naturalismo, aquí es teoría del naturalismo biológico de Searle. Vale, alguna referencia de Searle. Y la teoría funcionalista de la mente, específicamente la propuesta por Dennett. Pues referencia. Searle considera dónde, y así, ¿no? Digo, me parece perfecto tu enfoque. Esto, así como lo hiciste, que es el contexto que tienes que presentar en la introducción de tu tesis, en grande, ¿no? Ese es el contexto grande, con algunas referencias. ¿Por qué? Porque si yo te leo, quiero saber dónde encontrar esa información, si algo me interesa. Pues sería bueno que tú que ya lo investigaste me digas dónde está. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Este es tu contexto, esto está padre. A partir de este contexto, lo que vamos a hacer en adelante es determinar un campo específico de ese contexto, ¿no? A lo mejor ya lo hiciste más acá, no lo quiero leer porque en voz alta, no lo quiero leer por no arruinarte el tema de investigación, ¿vale? Eso es algo bien importante, esas partes de retroalimentación de trabajos específicos, eso sí no se va a subir al internet para que no incurran ustedes en plagio, eh, lo cual sería problemático para ustedes. Pero hasta ahora me parece que la descripción está bien hecha. ¿Qué es lo que te falta? Este era de Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que te falta? Pues nada más algunas referencias que apoyen lo que tú me estás diciendo. Porque de momento la referencia es fuente, por favor, créeme. Y yo te creo, pero la academia no. Entonces, sí debes de colocarlas, sobre todo por eso, porque la academia no te cree y segundo, porque si no es plagio. Si tú colocas toda idea que no sea propia, la debemos de colocar eso se llama integridad académica, ¿no? Según la cual debemos reconocer todo aquello toda aquella producción intelectual que no es nuestra y que pertenece a otras personas, de manera que nosotros lo usamos con fines de investigación, para fines
digamos, de una forma no perniciosa. Entonces, más o menos esto es lo que espero que hagan el resto de participantes, pues describan un poquito su campo de estudio, específicamente el área que abordan, un pequeño contexto del tema, así como nos hizo aquí Carlos. Digo, Carlos se rifó, estuvo largo, máximo una cuartilla, está bien, media cuartilla viene perfecto. Eso es para darnos una idea de qué hacer y con base en eso plantear futuros ejemplos, ¿no? Aquí pues ya Carlos nos presentó ese contexto con algunos problemas que se abordan, nos presentó algunos nombres importantes, por ejemplo, nos presentó algunas teorías, nos presentó cuál es la teoría por la cual él se decanta y eso nos ayuda mucho porque ya a partir de eso le podemos hacer observaciones o sugerencias. Pero bueno, hasta acá hay alguna pregunta, Carlos, ¿tendrás alguna pregunta también que quieras realizar? Ya que fue tu trabajo el que revisamos ahorita. No, por el momento no, simplemente pusiste en el grupo que podemos entregarlo también hasta la próxima semana, ¿no? Bueno, pues pienso agregar las referencias y tal vez hacerlo un poco más específico porque hablé más en general de la filosofía de la mente, pero no me decidí por un tema dentro de la filosofía de la mente en específico. Perfecto, sí, claro. Esto lo vemos el próximo martes. ¿Por qué? Porque el próximo martes vamos nosotros a revisar la delimitación. La delimitación, lo que vamos a ver es en la siguiente sesión es delimitación de la investigación, de los alcances de la investigación. Y esto es objetivo. Entonces vamos a ver cómo se hace un objetivo, qué es la taxonomía de verbos, y por qué se recomienda cierto tipo de verbos y no otros. Vamos a ver qué es una pregunta de investigación, cómo se hacen, cuál es una buena pregunta de investigación y cuál no. Vamos a ver qué es la hipótesis o supuesto y cuándo usamos hipótesis y cuándo usamos supuestos, según qué objetivos y según qué tipo de preguntas. Esto lo vamos a ver la siguiente clase y vamos a ver una matriz de congruencia metodológica, que esta matriz de congruencia metodológica lo que hace es vincular esos objetivos con el capitulado del texto, bueno, de la tesis, para que nosotros podamos dar cuenta de que hemos hecho efectivamente un buen trabajo o no hemos hecho efectivamente un buen trabajo, en el sentido de que debe de existir algo que se llama correspondencia o congruencia categorial. Eso lo vamos a ver el siguiente martes y vamos a revisar también sus trabajos. Durante la primera mitad de la sesión hacemos recapitulación, la segunda mitad de la sesión hacemos recapitulación y revisión, la segunda hacemos esto, que es en lo que van a avanzar. Cuando termine este taller, ustedes deben de poder haber realizado una matriz de congruencia metodológica junto con su pequeño estudio del estado del arte del problema a abordar. ¿Les parece perfecto? ¿Les parece bien? Sí. Vale, ¿hay alguna duda que haya quedado por ahí? ¿Alguna inquietud? No necesariamente de la clase de hoy, puede ser respecto a algunas dudas que tengan también del proceso de investigación, algo que quieran aclarar. Este es su momento. Bueno, parece ser que no. Pues bien, si no hay más dudas, pues aquí termino la sesión. Les recuerdo que se va a estar subiendo este material tanto al YouTube como al Drive. Voy a editar los videos donde hagamos revisiones muy específicas de sus temas. De hecho, creo que eso es importante en lo que ustedes entreguen, indíquenlo en la parte de arriba. Si eso es de su tema, de investigación, lo vamos a ver en clase, pero no lo vamos a grabar. ¿Por qué? Para que, bueno, sí lo vamos a grabar, pero yo lo voy a editar para que no se suba, para que su tema siga siendo inédito. Ujú. Y bueno, si no hay nada más que agregar, entonces nos vemos la próxima semana, el día, ¿hoy qué es?
jueves, el día martes. Somos martes y jueves, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana, el día martes, en punto de las 11. A no ser que algo se me atraviese, ¿vale? Pues bueno, nos vemos el próximo martes. Cuídense, tengan una excelente tarde y excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye, cuídense.